Bueno, los recursos humorísticos son cientos. Y los filósofos que se han ocupado de ellos lo han hecho muy mal, porque no los han estudiado todos, lo han hecho de una manera incompleta. De hecho, las teorías del humor, según cada filósofo, son distintas. Todos dicen que el humor surge de aquí, surge de allá, todos tienen razón, pero todos se limitan, todos se quedan cortos, no explican por completo el humor. Schopenhauer dice, la teoría de la falsa lógica, el humor surge de la falsa lógica. La falsa lógica es, mi perro tiene 4 patas, mi mesa tiene 4 patas, luego mi perro es una mesa, ¿verdad? Es el típico silogismo equivocado. Kant dice que surge de la expectativa defraudada, crees que va a pasar algo y pasa otra cosa. Hegel dice que surge de la sorpresa. Aristóteles dice que surge de la inferioridad de la otra persona, cuando muestras los defectos de otra persona. Entonces cada uno tiene una teoría y todas esas cosas son recursos, pero no son la explicación total, ¿no? Entonces habría que unarlos todos, juntarlos todos para decir realmente de dónde surge el humor, porque el humor surge de muchas cosas distintas. Los juegos de palabras surgen del ingenio, surgen de la asociación de ideas. O, por ejemplo, también hemos hablado de la crítica, ¿no? Del mostrar los defectos. El humor surge de la teoría lúdica, la teoría de los juegos, ¿no? El humor por el humor, cosas que pueden ser pues, efectos de una cacofonía o de una onomatopeya que no tiene un contenido ideológico pero que te puede hacer gracia, ¿no? El humor surge de muchas cosas y es una ciencia, en el sentido, esto lo decía Jardiel, es una ciencia de que no está basada en la inspiración, sino está basada en el orden lógico de las cosas. Yo escribo una frase, escribo una segunda frase y considero que tiene que haber un elemento de humor, que ya toca que haya algo gracioso. Y entonces yo pienso, ¿qué viene mejor aquí? ¿Qué tipo de rasgo de humor viene mejor aquí? ¿Un efecto de sorpresa? ¿Un efecto circular? ¿Un anacronismo? ¿Un juego de palabras? ¿Un absurdo? Y entonces decido, no, lo que mejor viene aquí es un anacronismo, pues lo voy a hacer de tal y tal manera. Y entonces, de una manera técnica, introduzco un elemento de humor. No porque se me haya ocurrido por una inspiración de las musas, sino porque fríamente decido que ahora toca ya algo así, ¿no? Y viene mejor. El humor tienes que medirlo. Los recursos humorísticos son muy peliagudos, porque si los usas mal, tienen el efecto contrario. Por ejemplo, cualquier repetición puede ser cómica hasta cierto punto. Y pasado ese cierto punto empieza a ser desagradable. Entonces tú tienes que saber que una frase repetida 4 veces, o 5, o 3, no sabemos, cada vez es más divertida, pero si lo haces 6 o 7 ya se convierte en algo odioso. Pues entonces saber dónde está el límite es muy importante. Por eso hay gente que el mismo chiste lo cuenta muy bien o muy mal, dependiendo de qué, dependiendo de qué palabra emplea, de dónde hace la pausa, de cómo lo termina, de cómo lo estructura. La misma idea puede ser muy divertida o no, dependiendo de que se cuente bien o mal. Mientras que la literatura dramática no tiene ese problema. Si tú cuentas una historia triste, por mal que la cuentes, tú puedes conmover a la gente. Si yo te cuento que el niño pequeño cruzó la calle y vino el camión y lo atropelló y lo mató, esa historia te va a conmover. Si yo te la cuento mal, eligiendo mal las palabras, estructurando mal las frases, repitiéndome, cometiendo errores, si yo te cuento esa historia mal, aún así te va a conmover la historia del niño que murió. Pero si te cuento un chiste mal contado, no te va a hacer gracia. El drama tiene esa capacidad de buscar nuestra empatía, ¿no? De simpatizar. Un pobrecito, fíjate, le ha pasado esto. A mí también me pasó algo parecido, yo también sufrí, me identifico contigo. El humor no, por ese mismo distanciamiento, no te importa lo que le pasó al otro señor. Entonces, como lo que te cuenten no sea divertido, pues aquello no tiene gracia, ¿no?